Respecto al tema que estamos estudiando, es muy importante que nosotros consideremos lo que la palabra de Dios nos dice. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Imagínate, Pablo acá está diciendo, no quiero que ignoréis. Donde está la ignorancia es porque hay falta de estudio, hay falta de preparación, según lo que nos dice Primera de Corintios 12:1. Vamos a estar mirando algunos versículos del capítulo 12. ¿Ok? Entonces, donde hay ignorancia, hay falta de estudio, hay falta de preparación, falta de enseñanza. Y donde está la ignorancia, quien reina y quien gobierna es Satanás. Entonces, cuando hay ignorancia respecto a este tema, es más difícil que seamos influenciados por el lado oscuro de la fuerza, que seamos influenciados por Satanás respecto a este tema y que no apliquemos los dones como debieran ser y con la función que fueron creados. Cuando hablamos de esto, de la parte de la ignorancia, nos damos cuenta de los puntos principales que yo te fui leyendo al principio de la clase anterior. Cuando ignoramos respecto a los dones espirituales, los dones los utilizamos como credenciales para ver quién es más espiritual que otro. Entonces hay un mal uso por falta de ignorancia, por falta de enseñanza. ¿Por qué? Porque los dones son simplemente para servir al cuerpo de Cristo. Y Dios es quien los reparte a cada uno en diferente medida, en diferente porción. ¿Qué quiere decir esto? Una persona puede tener un don de sanidad y tal vez en el mes va a sanar a una persona. Otro también puede tener el don de sanidad, pero va a sanar a 20, 50, 100 personas en menos de una hora o en un día. ¿Por qué? Porque Dios ha dado los dones en diferentes medidas, en diferentes porciones. Ahora también quiero que recuerdes esto. Los dones son como un músculo. Para poder sacar músculo, ¿viste? Ahí los chicos que hacen ahí y colocan su músculo y hacen así, tipo Johnny Bravo, no sé si viste esos monitos, ¿ok? Bien musculosos, ¿ok? Hay mucho trabajo para poder lograr una musculatura en el cuerpo físico. De la misma manera, con los dones, mientras más los ejercitamos, más ellos se fortalecen en nuestra vida. Entonces, esta es una medida de hacerlo crecer junto con Dios. ¿Cómo tú haces crecer tu don? Practicándolo, pero no solamente practicándolo, lo que vimos, los principios que vimos, teniendo intimidad con Dios, buscando el rostro de Dios, caminando en santidad, obedeciendo su palabra y aplicando estos dones, estando siempre disponibles para poder utilizarlos en pro y en beneficio del cuerpo de Cristo. Entonces, recuerda esto. Y los dones espirituales, como dice el versículo 7 de Primera de Corintios 12, mira lo que dice, 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es provechoso. Por eso la utilización de los dones siempre va a desencadenar en una bendición para cada uno de nosotros. Bendición en todos los sentidos. Bendición en nuestro espíritu, bendición en nuestra alma, bendición en nuestros cuerpos físicos. Y recuerda esto, que todo lo hace un mismo espíritu, el Espíritu Santo de Dios obrando para que haya la manifestación de estos dones. Entonces, cuando miramos esto, hay algo muy importante que los dones provocan en el cuerpo de Cristo. Los dones provocan unidad. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, por un solo espíritu está la manifestación de estos dones. Imagínate, es lo que Pablo después va a hablar en todo el capítulo 12. Recuerda que en la iglesia de Corinto había un problema de división. Eso solamente pasó en el primer siglo, ¿vale? Hoy en día no suceden divisiones en nuestras iglesias. ¿Ok?
Y Pablo habla de esta forma para que la iglesia pueda unirse y pueda entender, amados, los dones son para que caminemos en unidad y que cada uno de nosotros pueda ser edificado. Entonces, amados, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando nosotros ejerzamos algún don, que sea siempre en beneficio de la obra de Dios, que sea siempre en beneficio en el servicio para el cuerpo. No utilizamos nuestros dones para sacar provecho personal, ya sea para obtener alguna ganancia, ya sea para ganar alguna posición, ya sea por cualquier otro motivo que no sea en pro de bendecir el reino de Dios, servir al cuerpo de Cristo y que Dios sea glorificado. Recuerda esto, nuestros dones, el ejercicio de nuestros dones es para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque todo ha sido creado para la gloria de Él. Entonces, si tú hablas en lenguas, es para la gloria de Dios. Entonces, si tú sanas a alguien, es para la gloria de Dios. Si tú eres líder de algo, es para la gloria de Dios. Si tú eres generoso, es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos en la manifestación de los dones es para su gloria. ¿Ok? Entonces son algunos puntos que quiero enfatizar para poder dejar claro. Amado, si me habilitan la pantalla para Cristian Rifo 2, no sé cómo aparece el que está en la foto, solo foto, que estoy conectado también desde la computadora. Ahí estoy pidiendo permiso. Ok, si me dan permiso. No, todavía no estoy habilitado. El anfitrión que me habilite, por favor. Estoy con 2 cuentas conectadas. Lo mismo que hice el día lunes. Bueno, mientras me habilita la pantalla, creo que podamos hablar hoy día, avanzar respecto a lo que son los dones ministeriales. ¿Okay? Creo que podamos ver un poco acerca de los dones de ministerio. Ya estuvimos hablando el día lunes respecto al, ¿cómo se llama?, a los dones de ministerio, un poco acerca del profeta y un poco acerca del maestro. Estuvimos viendo un poco las explicaciones, ¿cómo se llama? Estuvimos viendo un poco acerca de las funciones que cumplen estos dos y quiero que ahora podamos ver brevemente un poco los otros 2 ministerios, los otros 3 ministerios que nos quedaron, ¿ok? Perdón. Esto los encontramos en Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 13, ¿ok? Y la palabra, los dones de ministerio vienen del griego diaconía, que en el mejor español sería servicio. Efesios 4, 11, 13, lo parafraseo y subió a lo alto y llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres y a algunos les dio dones para ser apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. ¿Ok? Muy bien. Apóstol. Apóstol, una breve definición para este don de ministerio, es la capacidad para poner en marcha varios ministerios o iglesias y prosperar, crecer y multiplicarse. Es la capacidad para poner en marcha varios ministerios o iglesias y prosperar, crecer y multiplicarse. No tengo el detalle de qué denominación vienen ustedes, pero hay que entender que en la parte de los estudios teológicos se señala que este don cesó hasta el apóstol Pablo. Y desde esa época ya no hay más apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían que cumplir ciertas características según lo que la palabra de Dios nos indica.
Esto tú lo puedes encontrar en Hechos capítulo 1. Parte de las características son haber sido escogido por Jesús, haber visto a Jesús en su ministerio, su muerte y su resurrección, haber participado de esto. Estos elementos, estas 4 características son totalmente excluyentes para cualquiera que se llame apóstol. ¿Ok? Y entonces, señalando esos puntos de vista, ellos señalan que el don de apostolado ya terminó. Así también como el don de profecía, todo lo demás. Señala que los únicos dones que están vigentes de ministerio es el pastor y el maestro, y el evangelista. Esos son los 3 que están vigentes. Los otros 2 ya han cesado. Es como parte, te lo estoy resumiendo bien brevemente como algunos lo ven. ¿Vale? Otros señalan, dicen, ya no existen los apóstoles como los que escogió Jesús, más el apóstol Pablo, que entró ahí como en el último vagón, alcanzó a incluirse dentro de este grupo. Señalan, dicen, ya no están apóstoles como eso, pero hay personas que dentro del cuerpo de Cristo tienen un don apostólico. ¿Ok? Algunos señalan y dicen esto. Hay algunos hermanos que tienen un don apostólico. ¿Qué quiere decir esto? Son las personas por lo general los que pioneran una denominación. Son los que pioneran, los que inician un ministerio. Y tú ves que después el ministerio comienza a crecer. Una denominación no se hizo de la noche a la mañana. Empezó con una persona que logró establecer grupos, levantó un liderazgo, dejó un grupo establecido y se fue para otro lugar y continuó abriendo una denominación en específico. Preparó a otros más que también tenían esa gracia y fueron abriendo esos lugares. ¿Quién también hoy en día se considera que tienen este don apostólico? Los misioneros. ¿Por qué? Ellos se movilizan hacia otra tierra y hacen todo un trabajo de plantación de iglesia y forman comunidades cristianas, en donde no había presencia cristiana o la presencia cristiana era muy débil, no tenía la capacidad de reproducirse. Los misioneros llegan con este don apostólico y generan toda una reproducción dentro de la iglesia. Preparan líderes, los capacitan y estos líderes comienzan a reproducirse. Entonces, hay una gracia de Dios que algunas personas tienen respecto a esto. Esta es la otra parte también que se señala respecto a lo que son los estudios teológicos respecto a lo que son los apostolados. Ya después viene la tercera parte, pero eso es una herejía. ¿Cuál? Aquellos apóstoles que se creen que andan escribiendo cartas y que tienen como el mismo peso, la misma autoridad respecto a lo que el Nuevo Testamento tiene. ¿Ok? A ella no hay autoridad para nadie más agregar a un libro del canon bíblico. ¿Ok? Cuando ya tú escuches eso, es solamente parte del show y sale fuera del patrón bíblico. ¿Ok? Hoy en día algunos solamente tienen el nombre de apóstol, pero nunca han pionerado ningún ministerio, nunca han levantado más de una iglesia, solamente tienen un nombre. ¿Por qué? Porque tienen un buen discurso, son conferencistas, hay una unción, una gracia especial de Dios para sanar, para liberar, para dar palabra de Dios a la gente, pero nada más que eso. Eso no hace apóstol a nadie. Apóstol, si alguien quiere llamar tener un don apostólico, es la persona que inicia la obra, deja establecido un equipo de liderazgo y después se mueve hacia otro lugar a continuar abriendo más obras para el reino de Dios. ¿Ok? Lo resumo así bien brevemente, ese punto, para que podamos tener una claridad al respecto de este tema. ¿Ok? Porque hoy en día lo que es nuestra cultura latina, no sé cómo serán los demás países, pero al menos en nuestra cultura chilena, ya algunos se aburrieron de ser pastor. Lo encontraron que era un poco un grado inferior. Después todos querían ser obispos y ahora ya todos quieren ser apóstoles porque es como te da una categoría más dentro del cuerpo de Cristo y a veces es más interesante, suena mejor, ¿no? ¿Qué es lo que tú eres? Yo soy apóstol. Claro, suena más interesante, ¿no? No, ¿qué eres tú? No, yo soy pastor. Ah, no, estás en otro nivel espiritual, no estás al nivel nuestro de apostolado.
¿Ok? Solamente eso, ¿cómo se llama? En buenas palabras, eso se llama estupidez. ¿Ok? Por más unción, más ungido que sea el siervo del Señor, cuando habla en esos términos, entra en la categoría de estupidez 2.0. ¿Ok? Porque recuerda que los dones son nada más que para servir al cuerpo de Cristo. Y a algunos Dios le da más gracias, a otros un poco menos. ¿Ok? Siguiente don de ministerio. El profeta ya lo vimos, señalamos detalles, vimos la diferencia entre profecía, un don profético y quien están en el ministerio profético. ¿Ok? Evangelista. Evangelista podemos ver una breve definición, es la capacidad de compartir el evangelio efectivamente con muchos otros y ver a otros venir a Cristo. Evangelista, la capacidad de compartir el evangelio efectivamente con muchos otros y de ver a otros venir a Cristo. Ok. Los evangelistas tienen una gracia de Dios para predicar el evangelio. Tú puedes predicar el mismo mensaje que un evangelista y probablemente nadie se convierta. Y no es porque tal vez olvidaste una coma o un punto aparte de lo que el evangelista puede hablar, no. Es simplemente porque hay una gracia y una unción de Dios. Ahora, hay que entender que hay 3 grados de esto. Evangelizador, somos todos. Evangelista, son hermanos que dentro del cuerpo de Cristo Dios les otorga esta gracia para anunciar el evangelio con mayor claridad y efectividad. Y ahora también tenemos lo que es Ministerio de Evangelismo. ¿Qué es Ministerio de Evangelismo? La asociación de un grupo de evangelistas que se dedica a evangelizar y a preparar y capacitar al cuerpo de Cristo en esta labor. Porque ¿quién mejor que te enseñe, quién mejor que nos enseñe a hacer evangelismo que un evangelista? Es fantástico, porque nos va a dar algunas ideas, algunos tips clarificatorios que a nosotros van a ayudarnos para efectuar una mejor labor en esta área de evangelismo. En estos tiempos podemos ver en la Biblia Pedro, tenía también esta gracia, esta unción de evangelismo. 3.000 personas se convirtieron en su primera predicación, 5.000 en la segunda. También en Hechos capítulo 8, la Biblia nos habla acerca de Felipe, el evangelista, que después que hubo la persecución, se fue a Samaria y en Samaria hubo una gran manifestación del poder de Dios, mucha gente sanada, mucha liberación, hasta los brujos se arrepintieron, quemaron sus libros de brujerías y otros amuletos que tenían y la ciudad se llenó de alegría con la predicación de ese hombre de Dios. A lo largo de la historia hemos tenido tremendos evangelistas. John Wesley llevando un tremendo avivamiento a Inglaterra, D.L. Moody, Spurgeon, nombres que hasta el día de hoy nosotros recordamos sus escritos que ellos dejaron, nos bendicen, nos inspiran, nos instruyen y nos anima para poder continuar respecto a esto. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? De lo que es, bueno, Billy Graham, uno que falleció, si no me recuerdo, 2 años atrás, uno de los máximos exponentes en lo que es la parte de evangelización, predicando en muchas naciones, cruzadas masivas y gente entregándose a Cristo. Si tú escuchas los mensajes, ve, date un día un tiempo de escuchar un mensaje evangelístico de él en YouTube. Muy simple, muy sencillo, y cuando llama a la gente a aceptar a Cristo, todos pasan. Tú dices, pero ¿qué fue lo que predicó? Era muy fácil, muy simple, cualquiera lo puede hacer. Pero hay una gracia de Dios. Hay una gracia de Dios operando en ellos. Claramente hay un compromiso de parte de ellos, por supuesto, de búsqueda de Dios, de integridad, de santidad, y eso incrementa la gracia que Él da a las personas. Imagínate, mira toda la gente que le predicó ahí en Corea en el año 73. Más de un millón de personas ahí congregadas, imagínate, increíble. Ahora, ¿por qué te muestro eso? Porque ahora Corea del Sur es una de las potencias, es la potencia misionera en la actualidad. Imagínate, son los que más están enviando misioneros al campo. Después está Brasil, después está Estados Unidos. Es una cosa increíble.
todo lo que ha pasado, pero estos movimientos de Dios generan un tremendo impacto. Tenemos también a Luis Palau, uno de los máximos exponentes evangelistas latinoamericanos, que también ha predicado a millones de personas a lo largo del mundo, y es una tremenda bendición el poder escucharlo a estos hombres de Dios que tienen una gracia de Dios. Hay una pregunta en el chat, voy a responderle inmediatamente. ¿Por qué, si es la misión principal como cristianos, no todos tenemos ese don de ser evangelista? ¿Se podría pedir? ¿Se podría pedir? Sí, sin ningún problema. La palabra de Dios enseña que el que anhela obispado, buen deseo tiene. Pero después cita las características que el obispo debe tener. Y son varias características que debe cumplir el, ¿cómo se llama? El obispo. De la misma manera, los evangelistas tienen que cumplir estas categorías. Esposo de una sola mujer, que no sean dados al vino, que no sean iracundos, que no sean pendencieros, que no tengan deuda, y toda esa lista que aparece ahí. Imagínate, esa lista muy linda, ¿no? Si muchos hoy en día miraran esa lista, wow, ¿cuánto tendrían que renunciar o dar un paso al costado de la responsabilidad que tienen? Increíble, ¿no? Eso es algo que hay que recordar, muy importante para cualquier responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, ¿ok? Porque es la misión principal como cristiano, es esa. No todos tenemos el don de ser evangelista. La palabra de Dios a nosotros nos enseña que Dios constituyó estos ministerios, estos 5 ministerios, y estos 5 ministerios son para edificación de los santos. Y no todos pueden ser evangelistas porque recuerda que somos un cuerpo. Entonces, al ser un cuerpo necesitamos la cabeza, necesitamos las manos, necesitamos los brazos, necesitamos el corazón, necesitamos las piernas, los pies, todos los elementos del cuerpo para poder conectarnos. ¿Vale? Entonces, por eso no todos podemos tener ese don de evangelista, pero sí todos podemos ser muy buenos evangelizadores. Disculpa. Eso es parte de lo que estuvimos hablando en la clase de evangelismo en el IDM número 1, ¿ok? Pero lo vuelvo a señalar, ¿ok? No todos vamos a ser evangelistas, pero sí todos deberíamos ser muy buenos evangelizadores. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una muy buena preparación para compartir el evangelio. Y tal vez no tenemos esa gracia de Dios para compartirle a 1.000.000, 100.000, 100 personas, 1.000 personas, pero tenemos mucha habilidad en el 1 a 1. Y eso también genera una efectividad muy importante. ¿Ok? Espero poder responder tu pregunta, Belén. ¿Quién más estaba preguntando ahí? Disculpa, yo misma. Es que mencionaste que había una lista que el evangelista debía cumplir y yo te preguntaba que en qué versículo se encuentra eso para dejarlo anotado igual. Eso nosotros lo encontramos en, ¿cómo se llama? En el libro de Tito, capítulo 1, ¿ok? Que ahí muestra los requisitos que los obispos deben cumplir. Y esos son requisitos que debe cumplir cualquiera de las personas que ha sido llamado a uno de estos ministerios, cualquiera persona que ha sido llamado a liderar, principalmente, y también después tiene que cumplirlo todo cristiano. ¿Ok? Ese es el orden, Tito capítulo 1. ¿Okay? El orden no es primero todos los cristianos, todos los miembros, después los líderes y después los pastores. No, no, no. El orden es todo al contrario. Primero los pastores o cualquiera de estos 5 dones ministeriales, después todos los que cumplen un rol de liderazgo dentro de la iglesia y también todos los cristianos. ¿Ok? Para colocarle un orden. ¿Ok? Pero mejor lo dejamos todo así lineal y todos tienen que cumplirlo al pie de la letra. ¿Ok? Muy importante, muy esencial. Bueno, el siguiente don ministerial es el don pastoral. ¿Ok? Una breve definición es la capacidad de asumir la responsabilidad a largo plazo para el bienestar espiritual de un grupo de creyentes. ¿Ok? La capacidad de asumir la responsabilidad a largo plazo para el bienestar espiritual de un grupo de creyentes.
¿Ok? ¿Logran ver bien la definición dentro de la pantalla? Ok, fantástico. La labor pastoral, tan abnegada, tan detallada, tanto desafío en la cual los pastores tienen que enfrentar a lo largo de toda la historia y en estos tiempos actuales con mayor apremio todavía. ¿Ok? Pero asimismo, como todos los llamados, amados, lo que hay que entender, que estos dones ministeriales, cualquier llamado que Dios te haga, tienes que asegurarte que es un llamado de Dios. Y que Él te está respaldando en eso. Porque pase lo que pase, tú vas a confiar en Dios. ¿Ok? Y los pastores toman un compromiso a largo plazo. ¿Para qué? Para pastorear ovejas. Para alimentarlas. ¿Qué quiere decir esto? Un pastor constantemente va a estar enseñando y predicando la palabra de Dios. Si tienes culto todos los días, tienes que tener casi 365 sermones preparados. Imagínate. Y imagínate, en 2 años tienes que preparar muchos sermones. ¿Ok? Entonces, el pastor ahí tiene que preparar un equipo de predicadores, hermanos que sean aptos, de buen testimonio, que conozcan la palabra de Dios y que puedan instruir muy bien al pueblo de Dios a la hora de poder predicar. Asimismo también con lo que es la escuela dominical. El pastor tiene que ser preparado en la parte de la enseñanza. Por eso algunos dicen que el pastor y el maestro van los dos conectados. Yo sugiero que no, porque no todo pastor es maestro y no todo maestro es pastor. ¿Okay? Yo siempre lo veo estos dones como separados. Pero sí es muy importante que el pastor tenga o no el don de maestro, lo aplique de buena manera en su vida, porque es parte de las funciones que más va a hacer. ¿Cuál? Predicar y enseñar. ¿Okay? Un pastor también cura a la oveja. Si vemos toda la labor que los pastores hacen con la oveja, hay mucho cuidado con la oveja que hay que alimentarla. A veces los pastores a las ovejas cuando están recién nacidas, los pastores tienen que ellos mismos alimentarla, darles algún biberón, darles leche, y ahí se genera una conexión con la oveja única. Después la oveja cuando crece, ese pastor que la cuidó de manera especial, él reconoce su voz rápidamente. Muchas cosas que podemos hablar de lo que es la labor pastoral, pero la labor pastoral tiene este sentido de relación profunda con la gente. Conocer a sus ovejas, conocer los detalles, conocer las áreas buenas, las áreas débiles que necesitan ayuda, corrección para que la persona pueda crecer. Y el pastor también, como todos los otros dones, también es servicio por las personas. Y yo me gozo mucho en las iglesias donde hay gente tan linda que honra a sus pastores, honra la labor abnegada y la dedicación que ellos tienen por ellos. Porque a veces a veces la labor pastoral es un trabajo 24/7. Te pueden llamar, ocurrió un accidente, alguien está enfermo, alguien está mal, 4 o 5 de la mañana, ahí muchas veces los pastores están pendientes y están al cuidado de sus ovejas para animar y ayudar a consolar esas situaciones que son complejas. ¿Ok? Podríamos decir muchas cosas más del pastorado. Nuevamente, Tito capítulo 1, asegurarse muy bien de cumplir esas características. ¿Ok? Del maestro ya hablamos, ya lo vimos. ¿Cuál es el desafío que te planteo ahora? Este es el desafío que te planteo. Pionera y visiona como apóstol. No eres apóstol, pero Dios te da una visión, Dios te da algo para hacer. Pionera y visiona como un apóstol. Escucha y habla como un profeta. Los profetas que tienen esta habilidad de escuchar a Dios de manera tan sensible, tan fácil, y también pueden hablar ese mensaje con mucha claridad y efectividad. ¿Ok? Predica y persuade como evangelista. ¿Ok? Predicar con pasión, predicar con plena convicción de lo que Cristo ha hecho en nosotros, de la tremenda relación que tenemos con Dios. Predica y persuade como evangelista. Ama y cuida como pastor.
Los pastores que hacen esto lo hacen muy bien. Y enseña como maestro. Prepárate, busca tu estudio de la mejor manera, busca maneras creativas de poder pasar la enseñanza. ¿Ok? Te planteo estos desafíos. Okay, el que no agarró el pantallazo, no se preocupe, vamos a hacerle llegar un PDF con la información. ¿Ok? Para que no escriban en el chat. No alcancé a escribir. Perfecto. Entonces, si me prestas atención acá a la pantalla, para que lo recuerdes, tenemos los 5 ministerios. Tenemos el dedo índice que es el profeta. Porque el profeta siempre anda así. Así dice el Señor. No sé, como que tiene la unción profética en el dedo. Siempre como que apunta, cuando entregan una palabra profética, siempre están apuntando a las personas. ¿Ok? El evangelista es el dedo del medio, ¿ya? Por razones obvias no voy a levantar el dedo del medio solo para que nadie pueda sentirse insultado, y también esto está siendo grabado y tengo que cuidarme de eso, ¿ok? El evangelista es el dedo del medio porque como que el evangelista tiene una gracia especial, siempre sobresale de los otros dones, siempre es muy llamativo. Y también se muestra más que los otros porque es el que tiene que aparecer más para atraer a las personas a Cristo, ¿ok? El pastor es el dedo anular, porque en el dedo anular es donde colocamos las argollas de noviazgo, las argollas de matrimonio. El matrimonio, que es un compromiso a largo plazo, o como lo vemos, hasta la muerte, hasta la eternidad, como lo quieras ver tú en esos dos puntos, ¿ok? Pero es un compromiso a largo plazo, ¿ok? Y se compromete para cuidar de un grupo de creyentes en específicos, una iglesia en específico, como lo mismo en el matrimonio, una persona en específico, ¿ok? Y el maestro es el dedo meñique, ¿ok? Este dedo es muy particular, ¿no es cierto? Porque este dedo nos ayuda, tiene la particularidad que llega a lugares que otros no pueden llegar y puede sacar cosas que otros no pueden sacar, ¿no es cierto? Este dedo nos ayuda, es el último recurso que nosotros tenemos para cualquiera de estas cosas, ¿no? ¿Ok? Ve el dedo, ve cosas que los otros no ve. Lo mismo como el maestro ve esos detalles que otro no ve. El maestro llega a esos lugares de la palabra de Dios que nosotros no vimos a simple vista. ¿Ok? Y el apóstol es el dedo guatón. No quiero decir que todos los apóstoles son guatones, ¿ya? Por favor, que son gorditos, ¿ya? Pero el apóstol es el dedo guatón, porque el dedo pulgar es el único que toca todos los otros dones. Y el apóstol es un poquito de profeta, es un poquito de evangelista, de pastor y de maestro. Viste que los apóstoles se creen un poco más, mira, y los apóstoles son como un maestro chasquilla. No son ninguno de los otros 4, pero sí son los 4. Y a veces uno de esos 4 lo hacen mejor. Pero pueden hacer los 4 al mismo tiempo y con mucha gracia de Dios. ¿Ok? Entonces tenemos los apóstoles, tenemos los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Tenemos estos 5 ministerios que son para edificación de los santos. Imagínate, ellos están al servicio ¿para qué? Para edificar a los santos en la obra que Dios nos ha encomendado. Tremenda labor, tremenda responsabilidad tienen estas personas que han sido llamados a uno de estos ministerios. No son mejores que otros del cuerpo de Cristo, pero sí tienen mayor responsabilidad porque tienen que cuidar y cumplir su llamamiento de instruir a los santos para la labor del ministerio. Imagínate, estos tienen la labor para que ayudar a que los otros puedan descubrir su llamamiento como ellos los han descubierto. ¿Ok? Déjenme mirar acá en el chat. Bien, perfecto. Acá una persona escribió los puntos.
Vamos a continuar con las notas. Denme un segundito para abrir las notas y continuamos. Si alguien tiene una pregunta respecto a los 5 dones de ministerio que no tocamos, el profeta y el maestro, porque hablamos el día lunes, si tiene alguna pregunta o duda, escríbela en el chat y yo voy a hacer un stop después para poder responderlo. ¿Ok? Déjame conectar las notas aquí para que podamos... Bien, para que podamos conectarnos acá. Vamos a movilizarnos con los dones carismáticos. ¿Ok? Eso es parte de lo que nos encontramos en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8 al número 10. Recuerda esto, muy importante. Algunos tienen estas complicaciones a veces. 1 Corintios 12:11 dice así: pero todas estas cosas, todos estos dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Dios quiere. ¿Ok? Entonces los dones que tú tienes es porque Dios lo ha querido así. ¿Ok? Entonces no hay nada mejor que aceptar los dones que tú tienes. ¿Ok? No hay nada mejor que aceptar los dones que uno tiene y no anhelar o envidiar los dones que otro tiene. ¿Por qué? Porque Dios te ama y te ha diseñado y te ha dado dones únicos, particulares, para que con eso que tú tienes puedas bendecir y servir al cuerpo de Cristo, seas una bendición a cualquier lugar donde Él te envíe. ¿Ok? Así que si estás un tanto complicado con los dones que tienes porque anhelas otro, puedes orar a Dios para resolver ese conflicto y Él te va a ayudar, te va a comprender y te va a dar un entendimiento de por qué tienes esos dones. Bien, continuemos con la parte final. Dones carismáticos, manifestacionales o sobrenaturales son los nombres más comunes con los cuales se conoce. Muy bien, quiero que podamos ver el primero. El primero de ellos es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, ¿cómo lo definimos? De la siguiente manera. Es la capacidad de recibir conocimiento especial de Dios para resolver alguna situación difícil o brindar un consejo oportuno. La capacidad de recibir conocimiento especial de Dios para resolver alguna situación difícil o brindar un consejo oportuno. ¿Ok? La palabra de sabiduría, por lo general, opera mucho en la consejería cristiana. ¿Consejería formal o informal? ¿Viste que a veces algunos son consejeros cristianos sin saberlos? Y son muy buenos para dar consejos. Los pastores a veces dicen, en algunos momentos sucede que una persona está conversando, está contando un problema, está contando una situación, y a veces en medio de esas charlas viene una palabra de inspiración, de sabiduría, y se señala algo en lo cual la persona es muy bendecida y dice, esto viene de Dios, esto me ayuda mucho para resolver mi problema. ¿Okay? Un ejemplo claro que nosotros tenemos en la palabra de Dios es cuando Salomón tiene que decidir respecto de quién es el hijo. ¿Okay? Recuerda que habían dos madres,
una mamá se le había muerto al niño y otra mamá que tenía un niño de la misma edad, se lo querían intercambiar, robar, y ahí Salomón dijo que vamos a partir el niño por la mitad y se lo vamos a dividir entre las dos, ¿ok? La verdadera mamá dijo, no, 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 yo prefiero que mi hijo viva con otra persona que no es su mamá, pero por ningún motivo va a morir. Y Salomón descubrió a través de eso quién era la verdadera mamá. ¿Ok? En el libro de Hechos nosotros también tenemos muchas situaciones de sabiduría. ¿Ok? ¿Recuerdan en el capítulo 6 cuando estaba el problema con las viudas griegas que estaban siendo desatendidas? Entonces ahí no me recuerdo bien quién fue el que tomó la palabra y tuvo una palabra de sabiduría diciendo nosotros no podemos dejar de predicar la palabra para atender las mesas. Entonces escojamos 7 varones dentro de nosotros que tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y otras características más. Y se suple la necesidad de muy buena manera por medio de una palabra de sabiduría. También, ¿dónde opera la palabra de sabiduría en la Biblia? Es en el Concilio de Jerusalén. Si no mal recuerdo, es Hechos capítulo... Hechos capítulo... Están hechos ya, el Concilio de Jerusalén. No sé si el 12 o el 13, por ahí. Es cuando Pablo vuelve de su viaje y comentan la historia de los gentiles que se convierten al Señor. Entonces, algunos les estaban imponiendo que cumplieran ciertas normativas que la ley de Moisés imponía respecto a eso. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Santiago, el hermano de Jesús, toma la palabra y con mucha sabiduría él señala unos puntos específicos que se le tiene que pedir a los gentiles, a los cristianos gentiles, que se abstengan de la inmoralidad sexual, que se abstengan de la comida a los ídolos y unos puntos y otros puntos más, ¿ok? Y todos los que estaban en ese concilio dijeron, esto es de Dios, esto proviene de Dios. Ahí, ¿qué es lo que operó? Una palabra de sabiduría por medio de uno de los líderes de la iglesia, ¿ok? Entonces, esta palabra siempre opera en medio de estas áreas, en estas reuniones en donde se están tomando decisiones y a veces está un poco complejo. Alguien trae un aporte y no es solamente una buena estrategia, en algunos casos es una buena estrategia, es una buena idea, porque hay gente que tiene una capacidad de planificar muy buena, pero en algunos casos el tema es que está complicado, nadie sabe qué hacer y alguien recibe una inspiración divina y es una palabra de sabiduría para tomar una decisión en específico. ¿Ok? Palabra de sabiduría. Siguiente, palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento es la capacidad de saber cómo quiere Dios ministrar en una situación específica. La capacidad de saber cómo quiere Dios ministrar en una situación específica. Ok, palabra de conocimiento. Te doy otra definición. Otra definición para que nos va a ayudar a entender. Palabra de conocimiento es un conocimiento que está en el infinito conocimiento de Dios. Recuerda que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Un conocimiento que está en el infinito conocimiento de Dios. Ese conocimiento Él se lo revela a uno de sus hijos para ministrar una situación específica. Ejemplo, Juan capítulo 4, Jesús y la samaritana. Jesús le dice, ve y llama a tu esposo. La mujer le dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu esposo. ¿Qué hay ahí? Una palabra de ciencia. ¿Cómo se reveló? Dios se lo reveló a su Hijo Jesús. Y esto también opera con
las personas que están dispuestos a bendecir a otros para ministrar en situaciones específicas. Esto no es adivinar, amados. Por favor, no tiene nada que ver con la adivinación, no. Es algo que Dios te muestra, es algo que Dios te revela de manera especial y de manera específica en algunos momentos. ¿Ok? Y esto a nosotros nos ayuda para poder ministrar a una persona. A veces la palabra de conocimiento está muy conectada, trabaja junto con la palabra profética. ¿Cómo sucede? Hay una palabra de ciencia y después viene una palabra profética. ¿Ok? Como lo hizo Natán con David. ¿Recuerda? Tuvo una palabra de ciencia en donde Dios le muestra que David ha adulterado. Él a través de una historia le explica esa palabra de ciencia. Y después de eso le entrega una palabra profética que es la consecuencia de este pecado que David cometió. ¿Ok? Esto es algo que opera respecto específicamente para poder bendecir. ¿Qué es lo que sucede acá? Por lo general, son eventos y situaciones que las personas vivieron en el pasado o están viviendo en su presente. ¿Ok? La palabra de conocimiento tiene que ver con lo que las personas están viviendo vivieron en su pasado o está viviendo en su presente. Te doy otro ejemplo. Una vez estábamos en Brasil, estábamos ministrando. Una de las personas del equipo empezó a hablar y a decir a una de las personas que estaba ministrando, estás con mucha necesidad de tu mamá y Dios va a llenar ese vacío, ¿ok? Solamente dijo eso, pero había una palabra de ciencia. ¿Cuál era? La mamá de esa persona por la cual estábamos orando había fallecido hace un tiempo atrás. Y como la persona le dijo una palabra tan clara, esta persona irrumpió en llanto y dijo, yo estoy extrañando tanto a mi mamá, porque llevaba muy pocos meses de que su ser querido había partido. Y cómo se llama, decir, extraño tanto a mi mamá que hoy día cuando fuimos a la plaza, vi a una mujer caminando y la encontré muy parecida a mi mamá y yo la miré y después me emocioné mucho porque la había visto y me trajo esta, esta sensación de extrañarla mucho. Entonces ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Recibió esta palabra de ciencia, ¿para qué? Para brindar consuelo, para brindar, Dios está consolando, sanando tu pérdida que tuviste, porque Dios es un Dios amoroso y que nos consuela en las diferentes etapas de nuestra vida. ¿Ok? Preguntas en el chat, me creo que lo están escribiendo algunos. Entonces, palabra de conocimiento, lo mismo que palabra de ciencia. Exacto, sí, son los nombres como las traducciones que a veces da, palabra de conocimiento o palabra de ciencia. Ahí dependiendo la Biblia que tú tienes. Si es santa tu Biblia, dice ciencia. Si no es tan santa, dice conocimiento. No, no, no. Son las diferentes traducciones que nos ayudan a entender más. ¿Es discernimiento? No. El discernimiento ya lo voy a explicar más adelante. ¿Ok? Y ahí voy a responder a esa pregunta. Daniel tenía ese don, ¿cierto? Entre muchos otros dones, por supuesto. Daniel era un extraterrestre. Tenía dones increíbles. Sí, también tenía parte de palabra de ciencia. Entre palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Es como esta mezcla de tres: ciencia, sabiduría y profecía. ¿Ok? En algunos casos en las personas se manifiestan estas tres. En algunos casos. En otros casos van por separado. ¿Ok? Ahora, de estos dones que estamos hablando, voy a decirlo inmediatamente antes que se me olvide, estos dones yo los veo que puedes tener unos de estos más fuertes en tu vida, pero puedes utilizar cualquiera de los otros en circunstancias específicas. ¿Ok? Recuérdamelo después a alguien para poder explicar algunos detalles más y complementar esa idea que lancé ahora. Siguiente don, fe. Fe. Definición: la capacidad de confiar en Dios para grandes cosas. ¿Todos tenemos fe? Sí.
¿Todos tenemos el don de fe? No. No te sientas mal por eso, ¿ok? Fe, la capacidad de confiar en Dios para grandes cosas. Ejemplo, cuando el pueblo de Israel envió espías para la tierra prometida, envió 12 espías. De estos 12, 10 se llenaron de miedo y dijeron, vamos a morir, nos van a matar porque hay gigantes en esa tierra. Pero hubieron otros 2 locos que dijeron, vamos a tomar esa tierra porque el Señor la va a entregar en nuestras manos, tierra que fluye leche y bien, leche y miel, donde hay fruto abundante. Vamos. Esos 2, que eran Josué y Caleb, ellos 2 tenían el don de fe. ¿Por qué? Porque confiaban en Dios para grandes obras, para grandes propósitos. ¿Ok? Esto no es pensamiento positivo. ¿Ok? No es como Dios lo va a hacer, 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 y piensa positivo que Dios lo va a hacer. No, 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 no. Por favor, no nos confundamos. Si crees en eso, arrepiéntete de esa práctica pagana. ¿Ok? Por favor. ¿Ok? Esto se trata de tener la plena confianza en que Dios algo grande va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No tenemos la menor idea. ¿Ok? De la misma manera como Josué Caleb dijo, vamos, porque algo va a suceder. Dios de una u otra manera va a entregarnos a esta gente, vamos a eliminarla y vamos a tomar posesión de la tierra prometida. ¿Ok? Y como la gente no escuchó a estos 2 hombres de fe, tuvieron que darse unas par de vueltas más por el desierto. Si es que no me equivoco, ¿no? Perfecto. Voy a avanzar en el otro. A ver, preguntas. Voy a ir avanzando y después voy a responder las preguntas. ¿Ok? Siguiente. Don de sanidad. Don de sanidad es la capacidad de ser usado por Dios para ver a la gente curada por sobre los medios naturales. Es la capacidad de ser usado por Dios para ver a la gente curada, ver a la gente sanada por sobre los medios naturales. Cuando nosotros vemos estas cruzadas evangelísticas o estas ministraciones de sanidad, noche de sanidad y cosas así, quedamos sorprendidos, como miramos como estos tremendos shows que hacen. Pero es que es para hacer un show. Imagínate cuando Jesús sanaba. Parte del ministerio de Jesús consistía, gran porcentaje de su ministerio consistía en sanar gente. Imagínate cuando sanaba un ciego, la emoción del ciego, cómo se traspasaba para todos los demás. Cuando sanaba un paralítico, era algo escandaloso. Ahora, no solamente quiero que pienses en Jesús respecto a cuando él sanaba, piensa también en Pedro. La palabra de Dios nos dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Era algo increíble. Era algo fantástico. Imagínate, ¿dónde está mi sombra? Mi sombra está ahí atrás, imagínate. Mi sombra ahí. Listo, algunos quédense ahí, va a pasar mi sombra, van a ser sanados. Es increíble. Es fantástico. ¿Ok? Es una manifestación de Dios. ¿Para qué? Para mostrar su amor, para mostrar que Él es real, para mostrar que Él es todopoderoso. Yo creo que la parte más complicada es cuando no se sana a alguien. Ahí es la parte más compleja. Y de eso yo tengo mucho que aprender, tenemos mucho que aprender. Porque imagínate, estaba orando por 3 personas, 2 de esas personas se sanan y otra persona no. Es un poco frustrante, pero Dios es Dios y tenemos que ser agradecidos con Él en todo momento, en todo minuto. ¿Ok? La frase que dice, Dios tiene un propósito, sí, exacto. Y cada persona tiene que vivir ese propósito en Dios, caminar junto con Dios para poder entender ese proceso y esa situación de vida que está experimentando. Pero Dios sigue sanando, el poder de Dios sigue obrando. Nunca voy a olvidar,
Estábamos en un campamento de niños y estábamos en un momento de ministración y estábamos orando y bendiciendo a los niños. Y yo recuerdo que estaba orando por un niño que tenía un poco chueco su pierna. Algunos le decían chueco, entre algunos amigos que tenían más confianza lo llamaban de chueco. Y claro, yo le dije, junta las piernas, y ahí me di cuenta por qué era chueco, ¿no? Y le decían así, ¿ok? Y en ese momento, cuando nosotros empezamos a ministrar la vida de esta persona, yo me puse a hablar con los niños y empezamos a declarar en el nombre del Señor, en la autoridad del Señor, que esa pierna se le enderezaba. Y poco a poco vimos cómo la pierna se enderezó de este chico. Lo más especial que el niño estaba mirando sus piernas y él vio cómo se juntaron las piernas. Lo más gracioso fue que cuando pasó eso, todos los que estaban ahí orando, veían como 6, 3 en cada lado, levantaron su cara y me miraron con la cara así. El chico que estaba recibiendo la sanidad también levantó su cara y sorprendido. Así. Y cuando ellos todos me miran, yo también estaba así, mirando, porque fue algo de ver la presencia de Dios obrando en ese momento, enderezando una pierna para poder estar. Y después el chico que empezó a caminar y ya no tenía esa curvatura dentro de sus piernas, entre medio de sus piernas. Fue algo increíble cómo Dios juntó sus rodillas, no, fue algo maravilloso el poder ver ahí, y lo más especial fue ver nuestras caras con los niños que estábamos todos asombrados, todos estábamos asombrados, ¿ok? Y el Señor sigue sanando, el Señor sigue obrando. Si tú tienes este don, no te frustres si las primeras imposición de manos, las primeras oraciones, las personas no se sanan, ¿ok? Déjame decirte que no hay un manual específico de cómo Dios sana, ¿ok? Sí hay personas que han encontrado junto con Dios una manera de obrar este don, pero no hay un manual, no hay como este es el manual de sanidad. Jesús lo hacía de manera muy distinta. Jesús miraba y decía a la persona, ya, ok, quiero que sea sano, ok, quiero. Si quieres ser sano, le preguntaba, sí, ok, eres sano. El que tuvo más mala suerte fue el ciego, ok, porque escupió en el piso y al escupir en el piso hizo barro y se lo colocó ahí. Creo que nadie de nosotros nos gustaría ser sanado de esa manera con un escupo de alguien, y menos ahora que es la temporada de la pandemia del virus, menos. Porque bueno, te puedes recibir sanidad de algo y puedes agarrarte el virus. A nadie nos gustaría eso, pero Jesús sanaba de muchas fórmulas, de muchas maneras. Y yo quiero animarte en eso, que no hay una manera, el manual de sanidad. Sí, hay algunos que funcionan y te pueden funcionar a ti también porque hay ministerios y personas que Dios le ha dado una gracia especial en esto. Pero Dios es Dios y en medio de esto tú si tienes este don, que Dios te dé la gracia para poder obrar este don en beneficio del reino de Dios y que Él sea glorificado en todo. Sanidad, milagros. Es la capacidad de ver a Dios hacer actos de gran alcance que alteran el curso normal de la naturaleza. Te voy a estar respondiendo las preguntas del chat, ¿ok? Muy bien, milagros, la capacidad de ver a Dios hacer actos de gran alcance que alteran el curso normal de la naturaleza. Ocurrió un milagro cuando se abrió el mar y el pueblo de Israel cruzó en seco el mar.
Ese fue un milagro que alteró el curso normal de la naturaleza. ¿Ok? Ocurrió un milagro cuando el sol retrocedió. ¿Ok? No sé si recuerdan eso con Josué, que retrocedió el sol. ¿Ok? Y ahí como hubo un pequeño desfase en el tiempo. Eso es un milagro. ¿Ok? El profeta Elías, cuando está con los profetas de Baal, ¿recuerdas? El profeta Elías hizo un altar y la madera y los diferentes elementos que tenía ahí los mojó. Mucha agua colocó. Pon un pedazo de madera debajo de agua, eso no se va a prender jamás. ¿Ok? Puede ser que si colocas algún producto acelerante pueda que funcione. ¿Ok? Puede ser que ocurra algo, pero en ese entonces no existía, no había tanta facilidad como ahora, lo más probable, a menos que haya un poquito de aceite, pero no le colocó eso. ¿Ok? Y el fuego vino y consumió todo el holocausto. ¿Okay? Un milagro ocurrió ahí. Cuando también Daniel fue echado al foso de los leones, ¿qué ocurrió ahí? Un milagro. Los leones iban a darse el tremendo banquete. ¿Ok? Desayuno, almuerzo, cena iban a tener con Daniel. No ocurrió nada. Con Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron lanzados al horno de fuego, mínimo tenían que haber quedado pasado a humo, ¿ok? No les ocurrió absolutamente nada. ¿Cómo se llama eso? Milagro. ¿Por qué? Porque se altera el curso normal de la naturaleza. Tantos testimonios que hemos escuchado a lo largo de la historia de personas que han presenciado un milagro, ¿ok? Sanidad es cuando un ciego puede ver. Eso es sanidad. Milagro es cuando una persona que nació sin un ojo, sin los dos ojos, le aparecen dos ojos. Eso es un milagro. ¿Ok? Para explicar esta diferencia entre uno y lo otro. ¿Ok? Milagro es cuando una persona que no tenía brazo le aparece brazo. Tantos testimonios de milagros que han ocurrido en la vida misionera, en la vida de hombres de Dios que han dedicado sus vidas al ministerio y para bendecir y comunicar el mensaje de Jesús. ¿Ok? Milagros. Discernimiento de espíritu. Definición de discernimiento de espíritus. Es la capacidad de discernir espíritus. No. Es muy obvia la explicación, ¿no? ¿Ok? Discernimiento de espíritu. Es la capacidad para descubrir cuál es la fuente de una manifestación espiritual. Es la capacidad de discernir cuál es la fuente de alguna manifestación espiritual o de algún ambiente, de alguna circunstancia. ¿Ok? Me explico en esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Lo podría repetir? Es la capacidad de discernir cuál es la fuente de una manifestación espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos da la capacidad para discernir ciertas situaciones, lugares que podemos estar o visitar o personas, ¿ok? ¿En qué sentido? En el sentido discernir si lo que está ocurriendo está pasando porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está presente en ese lugar. Discernir si es el espíritu humano o la carne que está operando, o discernir si es alguna fuerza maligna de Satanás que está operando en ese momento. O como a mí me gusta decir, el lado oscuro de la fuerza. ¿Ok? Para todos los Jedi que están ahí presentes escuchando la clase. ¿Ok?
Entonces, Dios te da esta gracia para poder discernir entre estos tres. Ejemplo, hay un profeta que está entregando una palabra profética. Entonces, quien tiene don de discernimiento de espíritu comienza a discernir si lo que el profeta está transmitiendo viene del Espíritu Santo de Dios, o viene de su propia carne, o viene del lado oscuro de la fuerza. ¿Ok? Y podemos discernir esto que se mueve. Recuerda cuando el apóstol Pablo estaba en un lugar, ¿no? Si no se me recuerdo si es en Éfeso, el apóstol Pablo estaba en un lugar y había una chica que tenía un espíritu de adivinación y constantemente les hablaba, se les aparecía en diferentes momentos del día. Estos dos son grandes hombres, son hombres de Dios y comunican el mensaje verdadero, el mensaje de salvación. Hasta que un día el apóstol Pablo se aburrió y operando el don de discernimiento de espíritu en su vida, miró a la chica y le dijo, espíritu de adivinación, deja la vida de esta chica. En ese mismo instante el espíritu de adivinación dejó a la chica y la chica dejó de adivinar. Los que eran dueños de esta chica y que estaban ganando y que tenían su empresa, su pequeña empresa con esta chica, quedaron en bancarrota. Y de ahí se armó todo un alboroto producto de esto. ¿Pero qué operó ahí? Discernimiento de espíritu. ¿Ok? Yo recuerdo una vez que estábamos ministrando en un lugar y mientras estábamos orando, yo estaba bendiciendo a una persona y miro para el lado, había una hermana y se me pone todo negro, era como si hubiese bajado una pantalla negra y no puedo ver a la persona, pantalla negra, dejo de orar por esa persona, me acerco a esta persona y comienzo a conversar y le dije, ¿cómo estás? Dijo, sí, estoy bien, pero quiero ir más allá. ¿Está todo bien contigo? ¿Está todo bien con el Señor? Me dijo, sí, está todo bien. Yo le dije, no creo que está todo bien. Ella me dijo, sí, está todo bien. Ok, yo le dije, mira, te lo voy a explicar. Tú estás haciendo cosas de ocultismo. Tú estás involucrada con ciertas cosas que involucran a Satanás. Y claramente, y también le dije del lado oscuro de la fuerza porque era una persona joven y de seguro conocía Star Wars, ese vocabulario, ¿no? Y la persona me dijo, sí, estoy involucrada con sueños ancestrales. ¿Ok? Era algo muy, muy denso. Yo sabía muy poquito de los sueños ancestrales, después descubrí mucho más. Y ahí pudimos orar, bendecir a esta persona, se arrepintió de eso, hubo liberación en medio de estar bendiciendo a la persona, pero todo comenzamos a bendecir a esta persona por discernimiento de espíritu. Discernir que esta persona estaba involucrada con cosas de Satanás, con espíritus malignos. ¿Ok? Y esto puede suceder así, y es importante. Pero ahora no solamente con espíritus, hablando de espíritus demoníacos, ¿ok? Para esto también discernimiento de espíritu nos ayuda a discernir si lo que está operando en alguna situación proviene solamente de la carne. Y esto es fundamental, porque a veces tenemos muchas personas que predican en la carne, que enseñan en la carne y que hacen cosas para Dios guiados por la carne. Entonces, discernir esto es algo que ayuda, no para condenar a la persona, ¿vale? Y tirarle piedras, sino para encaminarla y ayudarla y que se pueda conectar con Dios de buena manera. Pero también a veces es para proteger a la iglesia. ¿De qué? De falsos maestros, de falsos profetas, de falsos apóstoles. Esto es fundamental, tener este don de discernimiento. Ahora, las mujeres tienen el don de la intuición, el sexto sentido de la intuición, ¿ok? Es lo que se señala, ¿no? Algunos señalan y dicen que cuando las mujeres se transforman en mamá, ese don de intuición se incrementa. Otros dicen también que los hombres tienen el don de intuición bien dormido o en un porcentaje mucho inferior que lo que tienen las mujeres. Muy poco lo tienen más desarrollado, ¿vale? La intuición no es el don de discernimiento de espíritu. Pero muchas veces Dios guía nuestra intuición para advertirnos de algo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decir en oración, Señor, mi intuición la someto a ti. La intuición
no quiero que se involucre con las cosas del reino y con las cosas espirituales, a menos que sea tu Espíritu Santo que me guíe para algo así. Entonces, la intuición la sometemos al Espíritu Santo de Dios. Y decimos, Señor, si hay algo que va a operar, que sea el discernimiento de espíritu en mi vida para bendecir, alertar o para cualquier situación que tú me quieras usar. ¿Ok? Espero poder ayudar un poco con eso, pero necesitamos esto. Lenguas. Lenguas es la especial habilidad de hablar un idioma que no conoces. Lenguas, la especial habilidad de hablar un idioma que no conoces. Es que yo hablo lenguas angelicales. Cuidado, peligro, danger. ¿Ok? Error. Hechos capítulo 2 nos habla que bajaron lenguas de fuego y que comenzaron a hablar en otros idiomas. Y la gente que había venido de diferentes partes de la tierra y que hablaba otros idiomas, empezó a decir, uy, escuchamos a estos judíos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Qué estaba pasando ahí? Eran idiomas de otras partes del mundo, ¿ok? Bueno, lamentablemente ahí no había ningún ángel que dijo, están hablando nuestro idioma angelical, ¿ok? Para los que les gusta ese jueguito muy poco bíblico y que no hay mucho de eso, ¿vale? Pero hay algunos que hacen grandes teologías de eso y no vale la pena perder tiempo en eso, a la verdad, ¿vale? Sale muy fuera del patrón bíblico, ¿ok? Pero hablan idiomas que son específicos. Y muchas veces Dios da ciertos idiomas para bendecir grupos de personas que están en esos lugares. Yo he escuchado hablar personas en perfecto japonés, en perfectas idiomas de tribus indígenas de África, en perfecto griego, en perfecto hebreo. Es una cosa maravillosa. Y cuando tú ves a la persona que está hablando, con suerte terminó sus estudios básicos, con suerte terminó cuarto medio, porque la enseñanza media, con suerte fue a los primeros años de universidad, ¿okay? Y tú ves, es el Espíritu Santo de Dios que lo está haciendo, ¿ok? Lenguas. Recomiendo, sugiero hablar muchas lenguas en tus tiempos de comunión con Dios a solas. Recomiendo hablar un poquito más en la iglesia. ¿Cuándo? Cuando haya intérprete. Si no hay intérprete, yo sugiero que se prohíba hablar en lenguas. A menos que nos aseguremos que somos todos cristianos los que vamos a participar de esa reunión y ahí podemos dar un poco más de libertad. Pero aún así, si no hay intérprete de la lengua, mejor, como dice el apóstol Pablo, aquí me refiero a la Biblia 100%, mejor que se calle o que ore en voz baja. ¿Por qué? Porque el que habla lenguas a sí mismo se edifica. La única manera que se ha edificado los otros es que haya alguien que interprete las lenguas. Y este es el patrón bíblico correcto para ejercer el don de lenguas. ¿Ok? Hablarle lenguas a un no creyente, lo recomiendo bajo ninguna circunstancia, a menos que esa persona hable el idioma, la lengua que tú estás hablando, o a menos que puedas estar con el intérprete o tú tengas el don de interpretar lenguas. ¿Ok? Serían como las únicas excepciones. ¿Ok? Pero es que fui a evangelizar y el Espíritu me tomó. No, hermano. Controle el Espíritu, canalícelo, que el Señor te va a guiar. Recuerda que el Señor es ordenado. ¿Ok? Y no creo que el Señor quiera hacer una tremenda manifestación en una iglesia para que los no creyentes miren y digan, estos están todos locos, mejor nos vamos. No creo que Dios quiera hacer eso. ¿Ok? Porque cuando está la manifestación de Dios de una manera increíble, hasta los mismos no creyentes son tocados por ese poder de Dios. Si eso no ocurre, puede que sea una manifestación extraña o una manifestación simplemente para los que son verdaderamente creyentes. ¿Ok? Por eso, recuerda, sugiero y recomiendo. ¿Vale?
para que nadie, si piensas distinto, no te compliques la vida. Estoy sugiriendo y recomendando elementos bíblicos. Siguiente, interpretación de lenguas. Bueno, básicamente es la capacidad de traducir las lenguas que algunos tienen. ¿Ok? Algunos tienen el don de lenguas y al mismo tiempo, en simultáneo, interpretar las lenguas. Yo no lo tengo. Cuando oro en lengua no sé lo que digo. Pero sé que mi espíritu está siendo muy bendecido, edificado. Recuerdo una vez que una persona que tenía el don de interpretación de lengua empezó a interpretar lo que yo decía. Si yo ya estaba tocado por la presencia de Dios al hablar en lengua, cuando me empezó a traducir lo que yo decía, me puse a llorar de una manera mucho más efusiva porque fue algo espectacular poder entenderlo. Fue espectacular. Probablemente a alguno de los que está acá le ha pasado, lo ha visto. Yo recuerdo una vez que estábamos en España con un equipo, había otro equipo de Inglaterra y uno de los hermanos viejitos de Inglaterra se paró y empezó a hablar en un perfecto hebreo, a entregar una palabra profética. El pastor de la iglesia tenía el don de interpretación de lenguas, se paró el pastor y empezó a traducir lo que este hermano estaba diciendo en otro idioma. Toda la congregación estaba llorando, emocionada, porque era una palabra para toda la iglesia, era una palabra de ánimo, de consuelo y de seguir impulsándola a que siguieran sirviendo al Señor en el lugar donde estaban. Fue algo increíble el poder ver eso. Si hubiese estado pauteado, no hubiese resultado tan bien. Son cosas que Dios hace en esos momentos específicos. Ok, vamos a responder preguntas ahora. Espero poder responderla de la mejor manera posible. Déjenme mirar acá. Que haya un orden de importancia en los dones de ministerio, ¿no quiere decir que no sea más importante uno que otro? No. Son solamente funciones que se tienen que cumplir. Claramente en algunas etapas uno se forma más importante que otro, pero no superior ni mejor. ¿Okay? A veces el apóstol es muy importante en la parte de iniciar la obra, que cuando se está comenzando un ministerio o una iglesia. Pero después ya pasado el tiempo, el apóstol tiene que dejar la iglesia para establecer un pastor y que pueda pastorear a la congregación y que con esos dones se tenga una mayor efectividad. También después se necesita del evangelista para que esa iglesia pueda crecer mucho, mucho más. El profeta para que traiga palabra profética que pueda contribuir a la iglesia y el maestro para que después venga a edificar a los santos respecto a eso. ¿Ok? Pero va a entender los tiempos y eso es lo que a veces cuesta dentro de la iglesia, que delegar responsabilidad para que los ministerios puedan funcionar en orden. No sé si respondo a tu pregunta, Ale. Entonces se cuenta que todos forman un cuerpo para poder edificar un ministerio, no sé, una iglesia o un grupo de misiones o algo así. O sea, todos se necesitan para poder hacer crecer. No sé si creo que así entendí. O sea, que todos se necesitan. 100%. 100% de acuerdo. Siempre vamos a honrar y respetar al apóstol, porque fue él que pioneró, fue él que inició, fue él, como podríamos decir, pagó el precio al principio, porque siempre lo reconocemos. Pero después también reconocemos al pastor porque es quien ha continuado la labor para que se mantenga y se siga estableciendo. Y nos honramos mutuamente, ¿ok? Porque el lenguaje del reino de Dios es honrarnos, ¿ok? Es honrar mutuamente a las personas, ya sea por un pequeño acto de servicio o muy grande, honrar esa entrega y esa contribución. ¿Ok? Entonces, Gracias. de nada. Belén pregunta, entonces palabras de conocimiento es lo mismo. Se responde. Okay. Entonces palabra de conocimiento es lo mismo que palabra de ciencia. ¿Es discernimiento? No. Porque recuerda, discernimiento tiene que ver con discernir la fuente espiritual, ya sea del Espíritu Santo, de la carne o de la parte fuerzas demoníacas. ¿Ok? La palabra de ciencia tiene que ver con temas que la persona vivió o está viviendo. ¿Ok? Siguiente. ¿Puede haber palabras de conocimiento y profecía al mismo tiempo? Sí. Por lo general a veces están estas dos muy conectadas, muy ligadas. ¿Ok?
¿El don de fe se conecta con el don de sanidad? Sí, es muy importante esto. Muchos de estos dones se tienen que ligar y se tienen que conectar. La fe está muy conectada al don de sanidad y al don de milagros. ¿Ok? Porque la persona que tiene el don de sanidad tiene una fe mayor y cree que las personas van a ser sanadas. A lo mismo que los milagros, la persona está convencida de que eso va a suceder. ¿Ok? Cuando se tiene el don de fe, había otra antes, Carolina, habla de dones, varios. ¿Cómo es? Voy a ver si me refiero, si entiendo, puede ser que lo que me refería antes. Yo veo todo este tema de los dones. No sé si tú conoces el cinturón de herramientas de los trabajadores de la construcción, de los maestros. ¿Ok? Es un cinturón que se coloca ahí en la cintura, ¿no? ¿Okay? Y tiene diferentes compartimentos. Tiene uno que es para colocar el martillo, tiene otro para dejar la wincha para medir, para tomar medidas, tiene otro para dejar clavos y tiene otro para dejar diferentes herramientas. Entonces, la persona que trabaja, cuando necesita el martillo, lo toma el martillo, construye. Cuando necesita tomar medidas, toma la wincha métrica para poder hacerlo. Cuando necesita clavo, toma clavo y así sucesivamente. Y los maestros de la construcción, por lo general, tienen su herramienta favorita. Y como en la predilecta, no se la prestan a nadie, solamente la usan ellos. Que la presten es un milagro. ¿Ok? Lo mismo, hay dones que nosotros podemos tener más desarrollados, o es un don específico que Dios nos ha dado y ese es el que utilizamos. Pero a veces para ministrar situaciones del momento, podemos fluir en otro don que no tenemos o que pensamos que no podemos utilizar. Ejemplo, Dios a veces quiere sanar a alguien. ¿Y tú piensas que Dios va a esperar que llegue a la iglesia el hermano que tiene el don de sanidad? ¿Y tú no vas a poder poner las manos sobre una persona para que sane? Y puede ser que sane una vez y después no sane nunca más en tu vida. Pero Dios a través de tu vida trabajó para bendecir a una persona de manera específica. Y está bien, no pasa nada. No quiere decir que ahora vas a levantar un ministerio de sanidad. No, fue un momento específico. Pero tal vez tienes el don de profecía más establecido en tu vida. Y ese está bien. Y ese es el que más fluyes, ese es el que más estás trabajando. ¿Me explico en este punto? Es como a mí me gusta explicarlo más, porque es la manera como yo lo he vivenciado en mi propia vida. ¿Ok? Puedes escuchar otras enseñanzas respecto a esto y te van a decir, tú tienes este don y nada más. Y ese es el don que vas a utilizar por siempre y para siempre hasta que Cristo vuelva o te llame a su presencia. ¿Ok? No, yo lo veo de otra perspectiva, de otra manera. Sí tenemos uno, dos dones o más específicos que siempre fluimos en ellos, pero no estamos limitados a que otros puedan operar en nuestra vida para bendecir al cuerpo de Cristo, para bendecir a este mundo necesitado. Te presento las dos opciones, ¿ok? La del cinturón del maestro de la construcción te la recomiendo más. ¿Ok? Pero si escoges la otra, no pasa nada, no te vamos a mirar feo, ni a apedrear, ni a colocar post en tu Facebook, mala onda, hater, no, nada de eso, ¿vale? No tiene que ver entonces con, no sé, que Dios, por ejemplo, me pueda usar solamente para sanar dolores de cabeza o solamente dolores de estómago, algo así, ¿no? Ahora, mirándolo específicamente en un don, por ejemplo, en eso que tú estás tocando, el don de sanidad, a veces hay personas que tienen como una gracia de Dios para sanar enfermedades específicas. Y eso está bien, porque hay una unción de Dios que ha capacitado para eso. Ahora, lo que hay que ver junto con Dios es ver que se expanda ese don de sanidad para ahora comenzar a operar en sanidades de distintas enfermedades. Recuerda esto, los dones son como un músculo. Cada vez que los ejercitamos, estos músculos van creciendo y se van fortaleciendo. De la misma manera, mientras más practicamos nuestros dones, tenemos esta oportunidad de practicarlo, más nos vamos fortaleciendo en esto. ¿Ok? Un profeta no se hace de la noche a la mañana. Recuerda esto. Para animarte, los dones no es que hoy día sanaste a una persona y después vas a sanar a 100. No, no, no. Va en un progreso.
Por eso es importante entender el proceso junto con Dios, que a medida que pasa el tiempo y tú vas practicando estos dones, mayor es la gracia de Dios sobre tu vida. ¿Por qué? Porque hay mayor búsqueda de Dios, hay mayor consagración de Él, hay mayor temor de Dios en tu vida, de caminar en integridad, hay un mayor hambre por buscar al Señor. Y en medio de eso, el Señor va liberando estos dones y esta gracia. Como dice la palabra de Dios, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. En lo poco tú estás siendo fiel en los dones que Él te da, entonces esto después se va incrementando, incrementando cada vez más. ¿Ok? Perfecto. ¿Por qué la fe la considera como un don y no como una virtud? A ver, me explico. La fe todos la tenemos. Está la fe salvadora en Cristo. Todos tenemos esta fe salvadora porque hemos creído en Jesús y hemos recibido una medida de la fe. Ahora está la parte de los dones. El don de fe no todos lo tenemos. ¿Cómo lo vemos? En los diferentes desafíos que la vida nos pone. Hay personas que tienen fe y confían en grandes cosas que Dios va a hacer. Otros confían mucho menos. Confían, pero van después. Pero los que abren camino, por lo general, son los que tienen el don de la fe. Ejemplo, para abrir un ministerio, Dios te tiene que dar tremenda fe para abrir y creer que Dios va a abrir un ministerio. ¿Por qué? Tienes que creer que Dios va a dar propiedades. Tienes que creer que Dios va a dar gente para que venga a trabajar en el ministerio. Tienes que creer en Dios que te va a dar una caja chica para los recursos que se necesitan movilizar y los gastos que se necesitan cubrir. Se necesita fe para eso. No todos la tienen. Otro puede ir a trabajar, a servir a esa visión. Está bien, tiene fe, por supuesto que tiene fe para que Dios le va a proveer y va a hacer con él, pero es distinto. No sé si me ayuda un poco con esta explicación, ¿okay? Pero es donde la fe lo graficamos con los espías. 2 espías, solamente 2 tuvieron la fe que Dios le iba a entregar a esa tierra. Ahí estaba operando el don de la fe sobre estos hombres de Dios. ¿Ok? Belén Oporto dice, jaja, qué crueles. Puede ser que sea por lo del cieguito que, no sé, que se lavó barro con escupo, pues hizo barro Jesús. Puede ser que aluda a eso, ¿ok? Siguiente pregunta. Si dices que no todos tienen el don de fe, ¿a qué te...? Ok, eso ya lo expliqué. Ok, escapar ileso de las lacrimógenas en Plaza Italia mientras hacíamos evangelismo. Es probable que Dios les dio la unción del limón en la nariz. No. O alguna otra manera en donde esa lacrimógena no les afectó. Por supuesto, Dios lo puede hacer. Dios puede librarlos a las personas porque estaban ahí predicando el evangelio y Dios les dio gracia y cuidó a cada uno de sus hijos que estaban bendiciendo y sirviendo a las personas más allá de lo que estaba ocurriendo. Sin lugar a dudas, ¿ok? El discernimiento de espíritu se expresa en forma de visión y pensamiento o alguna otra forma, de diferentes formas. A veces viene una convicción al corazón que Dios te da. Puede ser una visión que ves en el momento, un pensamiento divino que se te cruza en tu mente, una convicción profunda al corazón que algo está pasando, alguna expresión que tu espíritu va a traer a tu entendimiento, a tu cuerpo físico para que tú comprendas lo que está sucediendo. ¿Ok? Van a haber diferentes maneras en cómo se va a expresar esto de discernir espiritualmente. A veces puede ser a través de un sueño que tú disciernas algo. ¿Ok? Paulina, yo soñé hablando italiano y desperté hablando. No supe por qué, la mía mamá. ¿Por qué razón? Hasta que me enteré de un equipo misionero trabajando en Italia, ahí donde me había soñado. Eso es fantástico. Yo conozco unos hermanos que están ahí en Italia, sirviendo, trabajando. ¿Ok? ¿Y cómo se llama? Y puedo darte los contactos de esos hermanos que están ahí trabajando y sirviendo allá. Si son los mismos, no lo necesitas, pero si son distintos, te puede ayudar con eso. ¿Ok? Respecto a Mateo 18, la misión a los apóstoles, podríamos decir que esta descripción de predicación es donde se ejercen todos estos dones. Adjunto cita bíblica: yendo, predicaron el reino de los cielos, se acercaron, sanaron enfermos, limpiaron leprosos, resucitaron muertos, echaron fuera demonios,
De gracia recibiste, date gracia. Exacto. Ahora imagínate, lo que está escribiendo acá Karina, fue solamente una práctica breve que los discípulos tenían. En ese entonces no eran apóstoles, eran simples discípulos. ¿Ok? Y tuvieron como una mini práctica de lo que iban a hacer después cuando eran apóstoles. Imagínate, esto es fantástico. Amados, esto es el reino de Dios. Y yo te quiero desafiar y animar a que podamos vivir y experimentar esto. ¿Qué cosa? Que podamos experimentar sanar a personas, que experimentemos liberar gente, que experimentemos traer palabra profética a las personas. Todos los dones que hemos hablado, motivacionales, manifestacionales, que lo podamos ver hecho una realidad en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Esto cambia nuestra perspectiva de la vida cristiana y nos desafía a conectarnos más con Dios para que veamos este mover sobrenatural de Dios en nuestra vida, donde vivimos, en el lugar donde vamos y en las iglesias donde nosotros estamos conectados sirviendo. Ver el poder de Dios manifiesto. ¿En qué sentido? No nos conformamos con lo que hemos experimentado hasta acá, con lo que hemos vivido con Dios. Queremos más. Queremos más. Si hemos sanado a una persona, queremos sanar a 10, queremos sanar a 100. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado, no para que nosotros seamos conocidos, sino que simplemente para que el nombre de Dios sea glorificado. Yo me apasiono viendo esto, la palabra de Dios. Me animo y los desafío a todos a poder vivir y experimentar esto. ¿Ok? Cuando se tiene el don de fe, ¿se debe actuar o siempre esperar la confirmación de Dios? Por lo general, quien tiene el don de fe ya lo ha visto y ya está avanzado. Por lo general, avanza porque sabe cómo Dios le habla. Cuando una persona está iniciándose en esto del don de la fe, a veces necesita confirmación. Pero ya con el paso del tiempo, ya después no se necesita confirmación, porque tú sabes que Dios te habló. Por eso los apóstoles después los profetas hablaban con tanta convicción y decían, así ha dicho el Señor, que por mi boca no va a llover más durante 7 años. Imagínate, y no llovió por 7 años. Y después el profeta habló y vino la lluvia. Y lo que el profeta decía pasaba, porque ya había una comunión en donde ellos ya sabían, identificaban cuándo era Dios. ¿Ok? Los falsos profetas, hasta un burro tiene que hablarles para que puedan entender lo que Dios realmente está diciendo. ¿Ok? Como pasó con Balaam. Bien, ¿qué más tenemos para responder estas últimas preguntas? Exacto, una persona a veces siente náuseas y después entras a un lugar y te das cuenta que hay personas que están poseídas por demonios y cosas así. A veces puede suceder eso, ¿ok? A veces pueden suceder mareos, malestares, diferentes síntomas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el don de fe y la fe que tenemos todos los cristianos? El don de fe es algo que Dios da en particular a uno de nosotros, a alguien del cuerpo de Cristo. La fe salvadora es para todos aquellos que han creído en Jesús como Señor y Salvador. Gracias. Exacto. Muy bien. Bueno, ¿con qué dones se identifican? Bueno, yo en lo personal, yo creí que yo no tenía dones, o sea, ahí en mi iglesia hay hermanos que tienen don de sanación o de hablar en lenguas y yo veía que yo no, pero ya con esta clase, con las motivacionales me di cuenta, porque muchas personas, o sea, de que, ay, hablé contigo y sentí mucha paz, o hablé contigo y me sentí mejor, entonces yo siento que el Señor descubrí que el Señor me dio a mí ese don. A lo mejor y pues tengo que seguir orando para que el Espíritu Santo me dé sabiduría para poder seguir pues bien aconsejando a las personas que se acercan a mí pues con alguna problemática. Eso es fantástico porque a veces solamente enfatizamos más en los dones manifestacionales, pero también están los dones motivacionales que son muy importantes y muy fundamentales dentro del reino de Dios. Y eso es algo que nos ayuda ¿para qué? Para poder también trabajar en equipo, entender los dones, ¿cómo se llaman? Motivacionales.
A veces nos ayuda a colocar a las personas correctas en liderazgo. Y si a veces colocamos a una persona que no tiene el don de liderazgo tan desarrollada, tenemos que ayudar a esa persona para que pueda tener un buen cumplimiento de esa labor. Y así sucesivamente con todos los demás. ¿Ok? Hay dones administrativos dentro de la iglesia. A veces los pastores son pésimos administradores y necesitan de un hermano, una hermana que sea administradora para que le ayude a colocar todo en orden, ciertas cosas dentro de la iglesia. A veces en la iglesia tenemos problemas simplemente por falta de organización. Que haya una buena organización y haya un orden y que eso pueda ayudar. Tú dices, esos dones no son tan espirituales. Son muy espirituales, porque bendicen mucho. La tesorería en una iglesia es una labor muy espiritual. Imagínate, otros dicen, no, eso hay que dejárselo a cualquier hermano. No. La parte de tesorería tiene que ser un hermano muy espiritual, temeroso de Dios, recomendación, lleno del Espíritu Santo, buen testimonio, lleno de fe, que sea íntegro y que no tenga problemas con el dinero, de robar dinero. ¿Ok? Colocando un ejemplo. Pero yo les quiero desafiar a ustedes a que en estos días ustedes puedan practicar esto. ¿Ok? ¿De qué manera? Te desafío a esto. Palabra profética, palabra de ciencia, sanidad, discernimiento de espíritu. Yo te desafío con estos 4 dones. ¿A qué? A que tú puedas sanar un enfermo de aquí al próximo lunes. Te desafío que de aquí al próximo lunes puedas darle una palabra profética a alguien, una palabra de ciencia, de sabiduría. ¿Ok? O puedas discernir espíritus para que una persona reciba sanidad, liberación de algún área en específico. Yo te desafío. Si tú te dispones a participar, a hacerlo, Dios te va a usar. Recuerda esto. Te quiero dar algunos puntos que nos van a poder ayudar antes de terminar. Dios no te va a usar a menos que estés disponible para que Él lo haga. Por más que tengas un don, si tú no te dispones a hacerlo, no va a suceder. Entonces, a estar disponible, pero también hay que estar dispuesto. Porque tú puedes estar disponible, pero tal vez no dispuesto. ¿Dispuesto qué quiere decir? Vas a tomar los pasos prácticos, vas a correr el riesgo en hacerlo. Pero es que no estoy seguro de la palabra profética. Bueno, dile a la persona, me puedo equivocar en esto que te voy a decir, pero lo que Dios me está guiando para decirte a ti es esto. Le preguntas, ¿tiene sentido lo que te estoy diciendo? Porque así te aseguras que si es una palabra de Dios o no. Es algo que yo utilizo y que me ha ayudado mucho, por mucho tiempo me ha ayudado mucho en los momentos cuando no estoy tan seguro si es Dios que me habló o no. Estoy con un poco de duda. Es maravilloso ver eso, las personas te dicen, estoy en lo correcto. Cuando te dice, no, estás equivocado. Ahí tú te sientes un sucio pecador y tienes que orar más, ayunar más. Pero hace parte del proceso de poder crecer y avanzar. Recuerda que es un proceso, ¿ok? Una persona que tiene un don de profecía, profeta, no se hace de la noche a la mañana. Hay todo un proceso para poder llegar al punto de decir, mira, el Señor me está diciendo esto para ti, ¿ok? Porque hay tiempo de inversión, tiempo de comunión, de aprender a escuchar la voz de Dios. Porque mira, yo lo planteo así. Si tú no sabes escuchar la voz de Dios para tu vida, probablemente va a ser difícil que escuches la voz de Dios para otras personas. Pero si sabes discernir y escuchar la voz de Dios para tu propia vida, para tu propia guía, es muy probable que va a ser más fácil que tú compartas palabra de Dios con otras personas porque tú sabes discernir cuál es la voz de Dios. Yo en esto soy muy, muy categórico. Si no sabes identificar la voz de Dios en tu vida, mejor vamos con pausa en la otra de compartir para con otras personas. Bueno, si queremos ir en paralelo, bueno, comparte para otras personas, pero recuerda que tú también tienes que saber y recibir la guía de la palabra de Dios sobre tu vida. ¿Ok? Entonces yo te desafío eso, a sanar enfermos. Te desafío eso. Ahí cuéntale a las personas con el tutor que tú tienes, la persona que está caminando contigo en este IBM, cómo te va con eso. Y después ellos me van a transmitir a mí la información. Los que me conocen tal vez me pueden escribir directamente. Pero yo quiero escuchar testimonios de esto. Algunos se ríen y me miran como raro lo que estoy diciendo. No te preocupes, esto es algo que ya lo hemos practicado. A veces hemos llevado prácticas a algunos centros comerciales, algunas plazas, algunos parques, y ahí hacemos prácticas y decimos, ok,
Tienen 1 hora, 2 horas, nadie vuelve hasta acá hasta que haya sanado a alguien, palabra profética, palabra de ciencia, liberación. Nadie vuelve hasta acá hasta que haya sucedido eso. Si no, vuelve de aquí a 2 horas. Y ahí algunos vuelven y dicen, yo le compartí el evangelio a esta persona. Ya, muy bien, espectacular. Aceptó a Cristo, fantástico, maravilloso. ¿Sanaste a alguien? No. ¿Diste palabra de ciencia? Tampoco. ¿Diste palabra profética? No. ¿Liberaste a alguien? No. De nuevo, tienes que volver. Todavía queda tiempo. ¿Ok? Y trabajamos eso, porque recuerda, practicar. Practicar esto es algo que nos va nutriendo y nos va a poder fortalecer en cada uno de estos. Déjenme orar por ustedes para desafiar esta práctica y que el Espíritu Santo a ustedes les guíe a poder hacer esto. Oremos. Señor, gracias por mis hermanos que estamos aquí juntos. Señor, yo les bendigo. Pido que tu Espíritu Santo sea con cada uno de ellos, en especial por este desafío que yo les estoy haciendo. Que no lo tomen como un desafío que yo lo estoy haciendo, sino que sea un desafío divino, en donde van a conectarse contigo, van a conectarse con tu Espíritu Santo para ver lo sobrenatural. Señor, oro para aquellos que tienen dones de sanidad, que aquellos que ya lo saben, estos dones se incrementen en este tiempo. Señor, oro para que puedan ver sanidades en enfermedades que ni piensan que tú puedes usarlos para que ellos lleven sanidad para la gloria de tu nombre. Señor, pido que esto se incremente en el nombre de Jesús, que de sus manos, Señor, fluya fuego, Señor, para poder bendecir esas vidas y sanar esas enfermedades. Señor, oro por aquellos que tienen este don profético, Señor, aquellos que son profetas. Señor, pido que venga un tiempo en donde se va a liberar, se comienza a liberar este don profético. Señor, en este grupo hay profetas, Señor, y te pido que comiencen a manifestarse ahora, para que lleven palabra que va a traer vida, palabra que va a cambiar circunstancias de muerte a vida, palabras que van a cambiar situaciones de escasez a abundancia, palabras donde personas estaban descarriladas se van a encontrar contigo nuevamente, se van a volver al camino, van a volver al propósito original. Palabras que van a direccionar en el tiempo para bendecir y ver tu gloria. Señor, en el nombre de Jesús te pido esto, que haya palabra de ciencia, Señor, abundando de una manera increíble, Señor. Yo pido que coloques personas específicas para poder bendecir. Pido que coloques circunstancias en las cuales ellos puedan impartir. No sé, un amigo, un familiar, alguien de la iglesia. Señor, en diferentes momentos como tú lo quieran hacer. O Señor, cuando vayan a comprar al supermercado o a ir al negocio, puedan ir con esta convicción de que tú les vas a hablar algo para el dueño del negocio, algo para una persona que está en el supermercado. Pero te pido que vean esta manifestación en estos días, de aquí cuando se reencuentren el lunes, muchos testimonios haya, de la misma manera como pasó con los 70 que fueron enviados, muchos testimonios. Te pido que estos testimonios ahora sucedan con tus hijos, en el nombre de Jesús. Que los dones motivacionales operen en ellos de una manera increíble, los dones manifestacionales, los dones de ministerio. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por una unción nueva sobre alguno de ellos. Señor, por algunos que ya están sirviendo en los dones de ministerio. Señor, yo te pido una unción nueva. Te pido una unción fresca para sus vidas. Señor, que haya una mover sobrenatural poderoso en sus vidas, que haya una renovación en todo lo que es la parte motivacional, que comiencen a levantar nuevos líderes, que comiencen a colocar las personas indicadas a servir en áreas específicas que va a ser de tremenda bendición para la iglesia en donde ellos se reúnen. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Señor, yo quiero orar también por sanidad, por los que están aquí. Señor, no sé de qué tipo, no sé de qué lo que es, pero yo creo que en este momento tú estás sanando personas que están conectadas aquí. Señor, gracias. Tengo esta convicción profunda. No sé cuál es la enfermedad, no sé cuál es la dolencia, pero tengo plena convicción de que el Señor a alguno de ustedes le está sanando. Y ustedes en este momento, estas personas que el Señor está sanando, están sintiendo la presencia del Señor de una manera especial en el lugar ahí donde están. Señor, yo te pido
que tú les visites ahí donde están tus hijos y que obres esa sanidad que están requiriendo de esas dolencias que están teniendo, que de esa enfermedad que les aflige. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, no lo sé, me puedo equivocar acá, pero si hay personas que están luchando con algún tumor en específico, oramos en el nombre de Jesús para que ese tumor desaparezca. Oramos para que ese tumor se deshaga ahora, en el nombre de Jesús. Declaramos esto confiando en ti, no por nuestra palabra, sino que por el poder de tu nombre, en el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo a tus hijos y me alegro por los testimonios que ellos van a tener de aquí a este lunes. Testimonios donde tú van a manifestar tu poder. Gracias por aquellos que tú también estás llamando al ministerio. A algunos les estás preparando en su corazón, en sus pensamientos para disponerse a actuar. Señor, cuando llegue ese tiempo, Señor, que nada pueda detenerlos. Que cuando empiecen a caminar, algunos van a caminar a prepararse para el ministerio, otros van a comenzar a desarrollar ministerio. Señor, te pido que nada los detenga y que vean el respaldo de tu Espíritu Santo en esto que van a hacer. Señor, gracias porque tú eres tan lindo con nosotros. Gracias por tu sanidad. Gracias por tu Espíritu Santo, que tú nos estás visitando en los diferentes lugares. Yo, Señor, bendigo a tus hijos. Pido que la gracia y la unción de tu Espíritu Santo sea en ellos, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes y deseo que sean muy bendecidos, que los propósitos de Dios se cumplan en sus vidas y que el Señor sea glorificado. ¿Ok? Pía, te dejo.